Vamos a tratar ahora todo lo que es el tratamiento fisiátrico y kinesiológico que podemos utilizar de manera efectiva en el tratamiento de la PEF. Es importante mencionarles que existe una gran variabilidad de aparatos que dicen accionar adecuadamente sobre el cuadro paniculopático. Lo importante siempre es poder evaluar y determinar científicamente cuál es su alcance real con el fin de que podamos ofrecer a las pacientes una efectividad terapéutica garantizada. En primer lugar tenemos la criolipólisis. La criolipólisis consta de una gran cantidad de estudios científicos que la avalan. Ha demostrado que los adipocitos sufren un proceso de apoptosis al ser sometidos al frío intenso. Asimismo, estudios clínicos han demostrado una reducción del tejido adiposo con el uso de esta técnica no invasiva, que consiste en llevar fundamentalmente a un estado de frío intenso a una zona específica donde se encuentre una adiposidad localizada. La pérdida de volumen con la criolipólisis tiende a ir en forma gradual y este proceso alcanza un pico normalmente después de los 2 o 3 meses de aplicarse o de haberse aplicado el frío al tejido. Aquí vemos un equipo de criolipólisis, fíjense que este es el cabezal, tiene un vacuum. Ese vacuum usted coloca el cabezal sobre el área que quiere trabajar de la adiposidad localizada, esa presión negativa va a tomar ese colgajo cutáneo y lo va a introducir, y luego a través de las placas metálicas se comienza a producir el proceso de enfriamiento que va a llevar entonces a esa acción sobre el tejido adiposo y a lograr una disminución del volumen del mismo, produciendo entonces un avance terapéutico en lo que es el tratamiento de adiposidades y de cuadros paniculopáticos. Otro tratamiento utilizado son las ondas de choque, que son ondas acústicas que poseen un pico de energía extremadamente elevado. Las ondas de choque favorecen la turgencia y elasticidad de la piel y contribuyen a aumentar la elasticidad disminuyendo la flacidez cutánea. Es un equipo que puede funcionar de manera muy importante en los casos de celulitis hipotónica, pero que también en los casos de celulitis fibrosa pueden presentar una gran oportunidad terapéutica. Las ondas de choque estimulan la microcirculación, mejoran la permeabilidad de las membranas plasmáticas, aumentan, como les mencioné, la elasticidad cutánea a través de un mecanismo de neocolanogénesis y producen asimismo una neovascularización y una, digamos, perfusión tisular microcirculatoria mucho más importante. Por otro lado, encontramos la radiofrecuencia. Lo interesante de la radiofrecuencia es que dependiendo del umbral de temperatura que alcancemos en el tejido, puede funcionar para trabajar la fibrosis o para trabajar la flacidez. Cuando hablamos de radiofrecuencia, es importante que tengamos en cuenta que este tipo de energía puede ser de tipo ablativo o no ablativo. El tipo no ablativo es el que nosotros vamos a utilizar en el tratamiento estético fundamentalmente. Y dentro de ese aspecto no ablativo vamos a encontrar corrientes de tipo inductivas, capacitivas y resistivas, siendo más importantes y las que mayor potencia tienen las corrientes de tipo resistivo. En el caso de los generadores inductivos, como ustedes ven, el maniplo consta de un cabezal de cristal que puede emitir una luz anaranjada o una luz azul. Normalmente son energía monopolar que calienta de forma muy importante la superficie cutánea y que tiene muchos riesgos de quemadura, por lo cual hay que manejar el manípulo con movimiento constante sobre la piel para no cometer este tipo de acción. Se utilizan para tratamientos muy superficiales, dan un efecto terapéutico flash de disminución de la flacidez y aumento de la elasticidad de manera muy rápida,
pero con una duración corta en el tiempo. Luego tenemos la radiofrecuencia capacitiva, que maneja dos electrodos, uno activo y uno pasivo por separado. Normalmente manejan frecuencias de 0.5 MHz y el electrodo activo tiende a calentarse un poco. Está recubierto generalmente por piezas de cerámica y con el tiempo y el uso tienden a deteriorarse. Sin embargo, la capacidad de penetración que tiene la corriente de tipo capacitivo puede generar cambios fisiológicos que se mantienen en el tiempo de manera más prolongada. Por su parte, la radiofrecuencia resistiva igualmente maneja dos polos y tiene frecuencias entre 0,5 a 2 MHz. No calienta el electrodo activo y sus electrodos no se deterioran con el tiempo. Es la que mayor capacidad energética tiene a la hora de producir el efecto terapéutico, con efectos que se hacen muy prolongados en el tiempo. En la actualidad vemos igualmente hablar de tecnología tripolar, tetrapolar, etcétera, que no es más que la combinación de diferentes polos de radiofrecuencia para obtener efectos de forma inmediata, que es lo que el paciente quiere evaluar, más efectos de forma mucho más prolongada en el tiempo, que es producida por la energía que a profundidad penetra en la dermis y despierta la acción de las proteínas de shock térmico. Estas proteínas de shock térmico van a conducir a una cantidad de eventos bioquímicos que conduce a la restitución del tejido fibrilar y de glucosaminoglicanos a nivel de la dermis, que se traduce entonces en una mayor turgencia, una mayor elasticidad y una disminución de la flacidez cutánea. Es importante la temperatura que se obtiene en la piel, porque de ello depende el efecto que la radiofrecuencia puede conseguir. Aquí nosotros vemos una escala subjetiva de medición del dolor. Sin embargo, sería mucho más importante el poder medir de una manera efectiva la temperatura que se está obteniendo a nivel del estamento cutáneo para saber la reacción que puede ocurrir o no. ¿Y esto por qué básicamente? Porque temperaturas bajas, temperaturas cerca de la normal del cuerpo o más bajas, tienden a tener más bien un efecto de destrucción de fibrosis, de destrucción del colágeno. Mientras que temperaturas elevadas que rayan en el dolor por encima de 39 grados centígrados generalmente producen el efecto de las proteínas de shock térmico y con ello la neocolanogénesis, que se traduce entonces en el efecto tensor cutáneo. Vemos aquí entonces en este cuadro como, por ejemplo, si nosotros quisiéramos tratar flacidez de la piel, neocolanogénesis, una celulitis hipotónica, deberíamos estar trabajando en lo que es el umbral de dolor alto, es decir, en una temperatura por encima de 39 grados centígrados, y en esos casos las sesiones se realizan una cada 21 días, de tal manera de esperar que exista todo lo que es la acción de la proteína de shock térmica y la generación de ese aumento de la elasticidad cutánea. Sin embargo, si nosotros vemos en el tratamiento de la PF, por ejemplo, de tipo fibrosa o en un tratamiento de una fibrosis postquirúrgica, vamos a utilizar un umbral bastante bajo, es decir, una temperatura por debajo de 37 grados centígrados a razón de 2 a 3 sesiones por semana para producir el efecto contrario, el efecto entonces de destrucción de esa fibrosis para la mejoría del cuadro de celulitis o de la fibrosis que ha quedado después de una intervención quirúrgica sobre el tejido adiposo. Esto es fundamental para entender qué tipo de equipo estamos comprando y vamos a utilizar, porque ciertamente en el mercado existe una gran variabilidad de equipos y uno a veces se pregunta, pero bueno, ¿cuál realmente será el mejor o cuál será el bueno, cuál funcionará? Lo más importante es conocer los aspectos físicos que ese equipo puede emitir, cuál es la energía, cuál es la frecuencia y de acuerdo a ello, cómo son las gradaciones de temperatura que pueden manejar para saber cuál es el efecto terapéutico real que se puede obtener con la implementación de esta aparatología en particular. Otra técnica perteneciente al área kinesiológica es la masoterapia, es decir, la terapia hecha a través de las manos, los masajes. Sin embargo, no todos los masajes son benéficos para el tratamiento de la PF. Por ejemplo, es muy típico encontrar en el mercado lo que se denominan masajes reductores. Los masajes reductores utilizan
maniobras que conllevan al trauma del tegumento de manera muy importante. Y hay que tomar en cuenta que este trauma como tal trae como consecuencia una acción generada en fibrosis. Y si partimos de que estamos trabajando sobre una enfermedad fibrosa, la mayor producción de fibrosis en el futuro traerá como consecuencia un afloramiento y una evolución de la enfermedad mucho más importante. De allí que hay que tener cuidado en este aspecto. En relación a la masoterapia, todo lo que produzca relajación muscular, aumento de la microcirculación, beneficios sobre la circulación venolinfática, va a producir un efecto benéfico sobre la PF. De ahí a que el shiatsu, el masaje crómico, etcétera, pueden traer beneficios, pero desde el punto de vista terapéutico, el masaje vascular y el drenaje linfático manual representan herramientas vitales para poder trabajar la PF. Todo cuadro de PF en estadios iniciales está pasando por un cuadro edematoso, lo que quiere decir que un drenaje linfático manual, neumático o bioeléctrico puede traer un gran beneficio justamente para disminuir ese edema que representa de alguna u otra forma un desequilibrio a nivel de lo que es el balance osmótico del tejido y por lo tanto eliminar uno de los factores que puede conducir al desarrollo y evolución de la enfermedad. Esto es muy importante de tener en cuenta. Además del drenaje linfático manual que comentaremos a continuación, también se utiliza lo que se llama el masaje de desfibrilación o la técnica de Pincet-Roulet. ¿En qué consiste? En la técnica de Pincet-Roulet se utiliza el pulgar y los dedos para causar pliegues cutáneos, los cuales se manipulan entre la yema de los dedos para producir una destrucción de estados fibróticos muy importante. Es un masaje doloroso que se realiza en áreas muy circunscritas donde la fibrosis es el elemento más importante del área a tratar. Y normalmente en una sesión se logra mejorar la condición de este tejido para que responda ulteriormente a otro tipo de terapéuticas implantadas. En relación al drenaje linfático manual, como ya les comentaba, es una excelente herramienta terapéutica no solo en los estadios iniciales de la PF de cualquier tipo, sino también en todos los estadios de la PF de tipo infiltrativo, es decir, de la celulitis de tipo infiltrativa. Lo interesante del drenaje linfático manual es que debemos estar conscientes de quién es el terapeuta que realiza o que ejecuta el procedimiento, ya que para hacer un buen drenaje linfático manual es importante y primordial conocer el sistema linfático y su funcionamiento. Si un terapeuta no conoce las cadenas ganglionares y no conoce las formas de recolectar y bombear linfa y cómo se lleva a cabo los paso a paso para obtener un drenaje linfático adecuado, lo que estaría realizando es un masaje de cualquier otro tipo que quizás no alcance la meta que nosotros podemos conseguir utilizando esta medida terapéutica. Por ejemplo, todo drenaje linfático comienza con el desbloqueo de las cadenas ganglionares por las cuales la linfa que se recolecta de un área específica van a pasar. Más explícitamente, si nosotros vamos a drenar un miembro inferior, nosotros tenemos la cadena ganglionar poplitea, la cadena ganglionar inguinar, paraórtica y la cisterna de Beckett, porque finalmente la linfa va a drenar a través del conducto torácico hacia el corazón. Quiere decir que entonces nosotros desde proximal hacia distal vamos a proceder inicialmente a desbloquear las cadenas ganglionares y luego de eso se procede a la recolección de la linfa para luego entonces hacer maniobras de bombeo de la linfa y finalizar con un effleurage, que es un movimiento de estimulación de todo lo que es la actividad linfangión y linfática y de esa manera promover un masaje adecuado. Esto es de suma importancia de ser reconocido por nosotros profesionales de la medicina, ya que un drenaje linfático inadecuado puede representar problemas para el paciente en vez de beneficios. De allí lo importante de que reconozcamos, aprendamos cómo se realiza para poder evaluar a los terapeutas
y poder de esa manera, digamos, comprender si la persona que está a nuestro lado trabajando realiza un procedimiento adecuado y en pro y en beneficio de la efectividad terapéutica para nuestra paciente. Tengan en cuenta una cosa, por ejemplo, la presión que se realiza en el drenaje linfático manual sobre la piel es de 30 a 40 milímetros de mercurio. Quiere decir que es una presión muy pequeña y constante. No se debe aumentar la presión porque si no se aplastan los canalículos y los pequeños vasos linfáticos y no se procede al drenaje linfático con adecuada, digamos, ejecución. Es importante que los movimientos sean rítmicos y lentos, que siempre que se hagan maniobras de bombeo, el paciente esté en inspiración, de tal forma de que cree una presión negativa intratorácica que permita y ayude justamente a esa movilidad de la linfa hacia el corazón. Es igualmente importante saber que se empieza el vaciamiento ganglionar de proximal a distal y que luego la recolección de la linfa se hace igual de proximal a distal y el bombeo es el que se hace de distal a proximal. Todos esos elementos desde el punto de vista técnico son extremadamente importantes de tener en cuenta para que la ejecución del mismo traiga la efectividad terapéutica que todos estamos esperando. Existen asimismo aparatos que pueden imitar y poder solventar lo que es un drenaje linfático, como es el drenaje linfático neumático. Es un equipo que tiene cámaras neumáticas que se insuflan y desuflan en la medida en que el equipo va proporcionando a través de un compresor este mecanismo en forma alternativa. Sin embargo, un equipo de drenaje linfático neumático produce fundamentalmente recolección y bombeo de linfa, pero no logra hacer el desbloqueo ganglionar, por lo cual este primer paso en el procedimiento debe ser realizado de forma manual para luego aplicar las prendas neumáticas y poder terminar el ejercicio del masaje por entero. Otra terapia que se utiliza a nivel de la paniculopatía de hematofibrosclerótica es la termoterapia infrarroja, que consiste en utilizar unas bandas siliconadas que emiten radiaciones infrarrojas que penetran en el organismo a profundidad y que incrementan la temperatura corporal interna, produciendo un estímulo a los centros hipotalámicos, quienes, por ser nosotros animales homeotérmicos, ponen en marcha todos los mecanismos que llevan a la disminución de esa temperatura y con ello a un consumo y gasto calórico. Hay que tener en cuenta que la termoterapia infrarroja no es lo mismo que el sauna o el baño de vapor. El sauna y el baño de vapor, si bien son formas terapéuticas de termoterapia, representan calor externo, seco y húmedo, pero al fin y al cabo, calor externo. Y generalmente la evaporación hídrica que se produce es más por una acción de vasodilatación superficial en conjunto con la sudoración activa. Sin embargo, en los casos de termoterapia infrarroja, es el incremento de la temperatura corporal interna, quien a través de los centros reguladores hipotalámicos despierta la acción catecol-aminérgica que conlleva a la liberación de una sudoración activa en conjunto con un gasto calórico. Son equipos que tienen estas bandas donde se envuelve el cuerpo de la persona administrándose estas radiaciones infrarrojas por un tiempo de 35 a 40 minutos, produciendo entonces el efecto terapéutico que trae como consecuencia. Dentro de los efectos locales está el estímulo del trofismo celular, el aumento del aporte nutritivo por la vasodilatación que produce y la relajación de las fibras musculares, la relajación en general del paciente. A nivel generalizado, este es el efecto que se produce. Ese incremento de la temperatura, como yo les mencionaba, lleva un efecto de termolipólisis. Ese efecto de termolipólisis contribuye a la disminución de volumen del paciente. Tengamos en cuenta que no es importante la cantidad de sudación activa que se produce durante el tratamiento, ya que al ingerir agua se repone toda esa cantidad perdida. Lo importante aquí
es la carga calórica que fue necesaria para producir toda esa acción de descenso de temperatura y eso es lo que contribuye a mejorar el cuadro del paciente. La termoterapia infrarroja está contraindicada en aquellos pacientes que tengan áreas inflamatorias, que tengan zonas anestésicas, que tengan placas metálicas, clavos, porque estas radiaciones pueden aumentar el calor en el metal y producir quemaduras profundas. Asimismo, pacientes con insuficiencia venosa grave o con varices tienen contraindicado colocar las bandas sobre su superficie cutánea, ya que producirían una vasodilatación mayor y acrecentarían el problema. Igualmente, aquellos pacientes que tengan enfermedades neoplásicas tienen contraindicado el uso de esta terapia debido al gran aumento del flujo sanguíneo que produce la técnica. Ahora bien, hablemos del ultrasonido como una herramienta terapéutica directa. Ya no en el tratamiento de la obesidad localizada, como es la hidrolipoclasia ultrasónica o la cavitación. Hablemos del ultrasonido y lo que produce en el tejido cuando él se trabaja directamente en un área paniculopática. El ultrasonido aumenta el trofismo, aumenta la nutrición celular, aumenta el metabolismo local, produce vasodilatación y tiene una acción coroidoquímica muy importante, solubilizando todos estos glucosaminoglicanos que han sufrido un proceso de enviscosamiento por el mismo proceso de la paniculopatía. Y además tiene una acción antifibrina que actúa fundamentalmente como un preventor y regulador de los estados de fibrosis. Es decir, que es una excelente herramienta terapéutica para trabajar la paniculopatía edemato-fibroesclerótica. Todos los efectos fisiológicos que tiene el ultrasonido desde el punto de vista mecánico, térmico y químico son favorables para el tratamiento de la celulitis. De tal manera de que si nosotros tenemos un ultrasonido e instauramos la combinación, por ejemplo, de ultrasonido con mesoterapia, ultrasonido con carboxiterapia, estamos sinergizando el efecto terapéutico de las terapias médicas y con ello digamos, contribuyendo bajo la acción kinesiológica y fisiátrica a mejorar esta alteración estética. Lo importante del ultrasonido en relación a la técnica de aplicación es tener en cuenta que las ondas ultrasónicas necesitan de un elemento de acoplamiento para que puedan penetrar y fluir adecuadamente en el tejido cutáneo. Por ello es que nosotros utilizamos un gel de agua, porque necesitamos justamente esa conducción del agua para que las ondas puedan penetrar adecuadamente en el tejido. Por ejemplo, en el caso fisiátrico, a veces se utilizan bañeras con agua y se maneja el ultrasonido de forma indirecta, separada del tejido, ya que las ondas viajan directamente hacia el tejido y ejercen su efecto fisiológico, vascular, microcirculatorio, antiinflamatorio, trófico, restaurando elementos fisiológicos a nivel de pacientes que requieren rehabilitación. En nuestro caso, trabajamos directamente con gel y lo importante es siempre mantener el acoplamiento del cabezal sobre la misma. En relación a la dosis va a depender del tamaño del cabezal y del área de tratamiento. Normalmente escogemos áreas de 150 centímetros cuadrados para trabajar alrededor de 8 minutos manipulando el cabezal lentamente en esa área a fin de que las ondas ultrasónicas se concentren en el tejido y traigan la respuesta terapéutica que deseamos. Aplicar el cabezal ultrasónico de forma muy rápida por el tejido, aunque usted trabaje los mismos 8 a 10 minutos, va a hacer que las ondas se dispersen y por lo tanto el efecto terapéutico que desea conseguir no va a ser el mejor. Entonces, está basado básicamente en el tipo de equipo que vayamos a utilizar y en el diámetro del cabezal que tenga nuestro equipo para poder dosificar adecuadamente la acción del ultrasonido sobre la piel. El ultrasonido tiene múltiples indicaciones a nivel del área estética y a nivel del área médica, clínica, fisiátrica y de rehabilitación. Para nosotros es extremadamente importante no solo en los cuadros de celulitis, también lo podemos utilizar, por ejemplo, en los pre y postoperatorios, en el tratamiento de la capsulitis mamaria o en la misma celulitis y en otras entidades estéticas para realizar una acción que se denomina zoonoforesis. La zoonoforesis es la penetración de activos a través de la piel utilizando ondas ultrasónicas. Para ello,
es necesario que los activos sean solubles en agua y sean moléculas de menos de 500 Dalton para que puedan penetrar adecuadamente en la piel. No requieren de ninguna condición especial, no tienen que estar liposomados, no tienen que poseer carga eléctrica, solo tienen que estar solubilizados en agua. La técnica adecuada es tomar el área de tratamiento que se desea, realizar sobre esa área de la piel una exfoliación mecánica, puede ser con un scrub, puede ser con un gommage, puede ser utilizando un peeling ultrasónico, una microdermabrasión, y luego de haber eliminado parte del estrato córneo, que es uno de los elementos que se opone a la penetración de principios activos, entonces vamos a impregnar con el cóctel farmacológico o con el principio activo que queramos hacer penetrar la piel. Y una vez que se vaya secando este activo sobre la piel, entonces colocaremos el gel y trabajaremos durante unos 5 a 10 minutos esa área de tratamiento, manipulando más o menos unos 2 minutos el cabezal en su área circunscrita para que tengamos la oportunidad de hacer penetrar el activo. ¿Es efectivo? Es efectivo. Existen multiplicidad de estudios científicos bien desarrollados en revistas indexadas que hablan del gran efecto terapéutico que pueden tener activos manejados adecuadamente por medio de la zoonoforesis. Aquí vemos la aplicación de ultrasonido. Es una terapéutica bastante fácil, no posee efectos indeseables, a menos que usted se distraiga y deje el cabezal pegado constantemente sobre la piel. Evidentemente las ondas ultrasónicas tienen un efecto térmico que pudiesen llegar a producir una quemadura como un accidente, pero para eso habría que desconocer bastante de cómo es el uso del cabezal del equipo. Otra técnica que podemos utilizar para conseguir la penetración de activos es la electroporación. Se trata de una corriente electromagnética que busca fundamentalmente abrir poros a nivel de las células para la penetración de activos. En este caso, este tipo de corriente necesita o requiere de activos que estén liposomados a fin de que la membrana del liposoma pueda ser reconocida por la membrana plasmática y mediante ella vaciar su contenido, que sería el principio activo, al interior celular para obtener la respuesta terapéutica. Y tengan en cuenta, una terapia científicamente demostrada. La electroporación fue premio Nobel de Química, para que tengan idea de lo importante y de lo efectiva que puede ser. Aquí lo interesante y lo fundamental es tener activos adecuados y tener un equipo que maneje las condiciones físicas digamos, requeridas para lograr la terapéutica de forma adecuada. Es importante que siempre el paso de la sustancia se lleve a cabo de acuerdo a un gradiente de concentración, y eso es importante tomarlo en cuenta. La apertura de los poros es reversible y se condiciona en un tiempo de muy pocas horas para volver a la normalidad celular, y tiene que siempre utilizarse sobre todo activos que estén condicionados para su uso a través de la electroporación. Si no, la efectividad de la terapéutica quizá no sea la mejor y la que usted percibe. Aquí ven un cabezal de electroporación. Igualmente hay una variabilidad de equipos de este estilo para lograr este tipo de acción terapéutica. Luego está el uso de la gimnasia pasiva y corrientes rusas. En realidad, se trata de un arco reflejo motoneuronal, o sea, de la neurona alfa, que no involucra a los centros superiores. Por lo tanto, lo único que esta terapéutica logra conseguir es un aumento del tono muscular. Si bien esto no adelgaza a nadie y esto no le va a poner a nadie un cuerpo musculoso, ni va a producir hipertrofia ni definición muscular, la gimnasia pasiva y las corrientes rusas pueden ser una gran herramienta terapéutica si nosotros quisiéramos rehabilitar la actividad muscular de nuestros pacientes, que a veces, en el caso de la PF y en las mujeres en particular, es bien importante. Ya que es muy fácil decirle a cualquiera, no, pero haz glúteo, vete al gimnasio. Sí, pero cualquiera va al gimnasio, va a una máquina y no tiene todavía el tono muscular desarrollado como para poder tener una resistencia al ejercicio de manera adecuada.
Con esto se puede conseguir ese tipo de actividad generando un aumento del tono muscular y ustedes inclusive pudiesen trabajar contra resistencia, la gimnasia pasiva, para poder accionar sobre la estructura muscular de una manera más enérgica. El problema es que, por supuesto, un paciente estético quizá no tenga la mentalidad de que va a ir a su consulta a que usted lo ponga a hacer un ejercicio de manera efectiva y tiene cierta, digamos, aprehensión a ello. Pero si usted, por ejemplo, colocase a una paciente boca arriba en una camilla con las piernas flexionadas sobre el muslo y colocara una banda elástica sobre la cadera y la presionara y coloca los electrodos de gimnasia pasiva sobre el glúteo, en la medida en que la corriente entra al glúteo y le obliga a contraer, va a subir la cadera solamente hacia arriba y va a accionar, va a convertir ese ejercicio, en vez de un ejercicio pasivo, en un ejercicio activo. Y de esa manera se consigue una acción mucho más importante. Si ese tipo de cosas se pueden hacer y se pueden accionar, pues maravilloso. Si no, tengan en cuenta que estos equipos entonces lo único que logran es aumentar el tono muscular y rehabilitar a los pacientes para que tengan mejores condiciones a la hora de realizar un ejercicio de forma voluntaria. Luego tenemos la iontoforesis. La iontoforesis es la penetración de activos a través de la piel usando corriente monopolar continua, corriente galvánica. ¿Qué quiere decir esto? La corriente galvánica tiene un solo polo, o es positiva o es negativa. Y el paciente cierra el circuito eléctrico con el polo contrario, pero el polo activo es el que usted aplica sobre la piel. ¿En qué se basa la penetración de activos por iontoforesis? En el rechazo de iones. Tenga en cuenta usted lo que es un imán. Si usted coloca un imán, polos iguales se repelen y polos diferentes se atraen. Es lo mismo para la piel. Si usted va a utilizar un polo positivo, usted tiene que tener un activo que tenga carga positiva. De tal manera de que cuando usted coloque el activo sobre la piel y usted maneja el electrodo, ese rechazo de iones es lo que permite que el activo penetre a nivel cutáneo. Entonces, es una excelente herramienta terapéutica. Igualmente está basada en muchos estudios científicos que demuestran su gran seguridad y su gran eficacia, pero requiere de activos preparados con carga eléctrica para que pueda funcionar adecuadamente. Por otro lado tenemos la vacuodermomovilización o el efecto vacuum, que no es más que una presión negativa que a través de un cabezal en forma de copa o en forma de rodillo se hace pasar sobre la piel para crear un pliegue cutáneo y una movilización del tejido. Inicialmente se utilizaban copas de cristal normalmente en los equipos o robots cosmetológicos. Posteriormente aparecieron los rodillos de tracción para poder pinzar la piel y romper la fibrosis. Sin embargo, esta acción ya hoy por hoy no se realiza debido a que con el tiempo se observó que las pacientes podían desarrollar flacidez de manera muy importante. Lo que quiere decir que en la actualidad se utiliza más esta presión negativa a baja potencia para producir un efecto de estimulación circulatoria y linfática más que para producir un desplegamiento de la piel. Tiene un aumento de la acción circulatoria como efecto más importante, atenuando el edema, reorganizando el tejido conectivo y favoreciendo el drenaje linfático. Existen diferentes formas de manejar los cabezales de vacuum. Por ejemplo, en forma de 8 grande, en forma de 8 pequeño, en forma de zigzag. Lo importante es ejecutar las maniobras de manera ordenada, organizada y a baja presión para entonces estimular todo lo que es la acción circulatoria y linfática sobre el área de tratamiento y de esa manera obtener los efectos terapéuticos deseados. Está contraindicado en los casos de varices importantes sobre áreas inflamadas o con heridas, cuando un paciente está bajo tratamiento anticoagulante o en periodos infecciosos o periodos febriles en los pacientes y por supuesto en embarazada hay que tener siempre mucho cuidado con la acción de cualquier elemento o aparatología estética.
Se contraindica igualmente su uso en aquellos pacientes que tengan neoplasia, que tengan infecciones agudas, que hayan tenido flebitis o tromboflebitis. Es decir, hay que igualmente tener cuidado en aquellos pacientes donde esta presión negativa y donde el incremento circulatorio puedan traer como consecuencia un efecto nocivo. Vemos un cabezal de vacunterapia con una malla especial que lo que busca es que no exista un pinzamiento importante sobre la piel para evitar justamente el trauma del vacuum sobre el estamento cutáneo. Asimismo, se pueden utilizar otras técnicas también que son milenarias para el tratamiento de la PF. Una de ellas es la talasoterapia, que consiste en el uso de productos provenientes del mar con fines terapéuticos. Se pueden utilizar baños, duchas escocesas, bañeras con hidroducha, masajes bajo ducha filiforme, cataplasmas, envolturas de alga, fango. Es decir, es todo un concepto del uso de minerales, vitaminas y elementos que promueven metabolismo a través de estos elementos marinos que pueden funcionar como una acción terapéutica desde el punto de vista dermocosmético y que tienen su utilidad, pero que requieren evidentemente de instalaciones especiales y adecuadas para poder lograr manejar estos elementos con fines terapéuticos. Asimismo, el agua puede ser manejada con acción, digamos, benéfica para la celulitis. Igualmente en forma de baños, de duchas filiformes, de duchas escocesas, de terapia de frío y calor, de vapor. El agua es una herramienta importante de salud y trae beneficios importantes y se puede manejar también como una herramienta para el tratamiento de la PF. Por supuesto, requiere de acondicionamientos especiales para el manejo de toda esta infraestructura y en realidad, para que ustedes tengan una idea, cuando se habla de un spa real, un spa significa hacer sanación a través del agua. Es decir, que un spa debería manejar centros de hidroterapia. Así como utilizamos el calor con fines terapéuticos, también puede ser utilizado el frío. Hablábamos de la criolipólisis, pero en este caso vamos a hablar de la crioterapia en base al uso de geles fríos o de vendas frías. Estas herramientas fueron creadas por los flebólogos franceses para el tratamiento de varices. Sin embargo, no tuvieron, digamos, un efecto adecuado y no se cumplió el cometido para el cual fueron diseñados, pero lo que sí se notaba era que la piel se hacía mucho más firme y mucho más tónica. Por lo que la crioterapia puede representar una excelente herramienta terapéutica a la hora de abordar, por ejemplo, una celulitis de tipo hipotónico, representando una acción netamente cosmética. Además de la crioterapia como acción cosmética, existe tratamiento cosmetológico para la celulitis. Geles, parches, cremas. ¿Y funcionan? Sí, realmente funcionan. El problema es que normalmente la persona o las personas tienden a creer que bajo comprarse un tarrito y aplicárselo una vez de cuando en cuando o por 1 o 2 semanas van a obtener un efecto terapéutico muy importante y eso no es así. Los tratamientos tópicos manejan principios activos a través de vehículos especializados constituyéndose en geles, parches o cremas o espumas inclusive que pueden ser aplicados en la piel durante el baño o posterior al baño y así soportar el tratamiento médico o el tratamiento kinesiológico. Representan una excelente herramienta de trabajo inclusive cuando nosotros hemos realizado un ciclo terapéutico desde el punto de vista médico y queremos mantener el efecto en el tiempo hasta la nueva asistencia de la paciente a la consulta. Lo importante es que la paciente entienda que es bajo su aplicación continua y por largo periodo de tiempo que estos elementos pueden conseguir una acción terapéutica eficaz. Existe una variedad de productos en el mercado. Dependiendo de la marca serán los costos. Hay productos económicos, hay productos más caros. Todo va a depender de cuál es la confianza que usted puede tener sobre un producto en particular y sobre el manejo de los activos dentro de ese producto. La paciente para su aplicación
puede utilizar, por ejemplo, un guante de crin inicialmente a manera de estimular la circulación y exfoliar un poco la piel y luego, después del baño, al haberse secado, aplicar el producto en cuestión para entonces obtener una penetración adecuada y la acción, sobre todo drenante, microcirculatoria y antioxidante, que este tipo de productos tópicos puede traer para esta patología en particular. Por último, quisiera hablarles del tratamiento quirúrgico. Por supuesto, hacer hincapié de que este no nos corresponde, le corresponde al cirujano plástico. Sin embargo, es importante que conozcamos de él para que podamos hacer la recomendación adecuada a nuestra paciente cuando lo amerite. El tratamiento quirúrgico se basa fundamentalmente en la lipoaspiración y las diferentes formas de lipoaspiración o liposucción. Desde la típica con cánulas, que se sigue realizando, bien sea utilizando presión negativa con una jeringa o utilizando mecanismos de vacuum o mecanismos peristálticos para la extracción de la grasa, como también el uso de tecnología más avanzada, más o menos con los mismos fines. Por supuesto, si nosotros vemos esta paciente que tenemos en la fotografía, ella no obtendría este resultado tan importante de esa gran adiposidad localizada trocanteria con hidrolipoclasia o lipodisolución o cavitación. Es una paciente que requiere una acción quirúrgica. Si la vemos de espalda, lo comprendemos mucho mejor. Una gran adiposidad como esta debe ser trabajada quirúrgicamente y luego nosotros trabajar el resto del entorno con mesoterapia, carboxiterapia, etcétera. Pero el elemento adiposo debe ser resuelto quirúrgicamente. Luego ha salido la lipoescultura ultrasónica que maneja ultrasonido de manera interna, que respeta los vasos sanguíneos, disminuye la fibrosis, la lipoescultura con láser, que igualmente es mucho más respetuosa de los tejidos y ayuda inclusive a un mecanismo de tensión cutáneo, la lipoaspiración vibratoria, que también tiene su mecanismo de acción. Son todos elementos distintos que buscan definitivamente disminuir adiposidad localizada y disminuir el grado de fibrosis que se produce en la piel. Asimismo, la lipoaspiración superficial, para lo cual se utiliza o la cánula de Toledo, que tiene una hojilla cortante en forma de V en la punta, o como esta, la cánula de Sousa Pinto, que es más bien un aro que sirve para romper la fibrosis y que si bien no se logra un gran aspirado de lo que es el contenido graso, sí hay una gran mejoría de lo que es la acción fibrosa sobre la piel. Como en el caso de esta paciente, un antes y después de una lipoescultura superficial con cánula de Sousa Pinto, o el caso de esta otra paciente que teniendo un grado importante de cuadro paniculopático, se acciona quirúrgicamente, obtiene una mejoría y bueno, a partir de esta mejoría ya podemos trabajar nosotros desde el punto de vista médico para conseguir un mejor resultado desde el punto de vista médico clínico, ¿correcto? Pero en este caso hace falta combinar nuestro esfuerzo en conjunto con la parte de cirugía plástica de tal manera de obtener el mejor efecto terapéutico. Por último, hay una cánula que se denomina celulitis release, es como un tornillo fijo, no hace extracción de grasa, lo que hace es romper únicamente fibrosis y es otra de las técnicas que se utilizan dentro del área quirúrgica para tratar esta alteración estética sobre nuestras pacientes. Lo importante y lo fundamental de todo esto es entender, en primer lugar, que la PF es una patología crónica que evolucionará dependiendo de las condiciones que acompañen a la paciente, que su diagnóstico precoz, como en todas las alteraciones, es importante para un mejor tratamiento y un mejor beneficio, que podemos ayudar a nuestra paciente de diversas formas, que hay que advertirles que los tratamientos son prolongados y continuos debido a que el factor primario o los factores primarios están presentes constantemente y en todo momento en la paciente y no se erradican porque usted haga mesoterapia, ni carboxiterapia, ni ozonoterapia. Usted trabaja en el área local para obtener una mejoría, pero si la paciente
termina el tratamiento, se va y más nunca se trata y no cuida todos los elementos de hábito, definitivamente la enfermedad volverá a seguir su curso natural, su evolución natural y seguirá recrudeciendo con el tiempo. Por lo tanto, se requiere de una vigilancia constante de parte de nosotros con estas pacientes. La educación es extremadamente vital para que puedan entender que requieren de un tratamiento de manera constante, de una vigilancia, de poderlas ayudar constantemente para obtener un cambio que las lleve a estar permanentemente en un, digamos, estadio subclínico, no aparente, que las hace ver como normales y donde evidentemente desde el punto de vista estético lucirán glúteos y piernas mucho más hermosas y más bonitas. Eh, Sé que es un gran, digamos, contenido en relación a conocimiento nuevo, a cosas que quizás muchos de ustedes no manejen todavía, pero que en la medida en que lo repasen, lo vuelvan a internalizar y entiendan, una vez que veamos la parte de lo que es la práctica semiológica y luego cuando hagan su trabajo práctico, puedan ir demostrándose a sí mismos la efectividad que todas estas terapéuticas pueden tener y que como todo siempre hay que cuidar los cambios de hábito que pueden incidir sobre la progresión de la enfermedad a fin de obtener un efecto terapéutico adecuado.